Muy buenos días, el tema de hoy es sabios y humildes. Vamos al libro de Lucas, capítulo 14, 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabios y humildes. Tremendo como el Señor Jesús nos da el mejor ejemplo de ser una persona sabia y al mismo tiempo humilde. Jesús nos da este mejor ejemplo. Un hombre que se despojó de su humanidad, se despojó de su señorío, de su poder, de su gracia, de su gloria, para venir a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, pero también para demostrarnos que a través de ese cuerpo, ese vestido, como él mismo lo habla la palabra, que el Señor le tenía preparado vestido, y vestido era el cuerpo humano que el Señor le tenía para habitar en esta tierra, en este mundo, y cómo nos demuestra esa humildad, esa mansedumbre, esa obediencia. Y este ejemplo que nos da, a veces como que nos gusta ocupar las primeras filas, porque queremos ser destacados, queremos que nos vean, queremos que se den cuenta que yo estoy ahí. Pero mire que el Señor dice que nos hagamos atrás, hagámonos atrás, y si el Señor mismo nos exhibirá. A veces nos gusta demostrarnos, exhibirnos, lucirnos delante de las demás personas. Como hay un dicho, un adagio en los políticos: usted no sabe quién soy yo. Así lo dicen algunos, como: oiga, mire que yo soy una persona importante, soy una persona de prestigio, soy una persona de renombre. Y el Señor Jesús nunca obró así, nunca intentó mostrarse, exhibirse, para nada. Él vino a mostrar su humildad, su mansedumbre, ser un hombre sabio y humilde. Eso fue lo que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo encontramos en esta parábola que les enseña a los discípulos y a los que estaban ahí en su entorno cómo podríamos ser sabios y humildes, ocupando las últimas filas. Ya si el Señor permite que nos llamen al primer lugar a hacernos visibles, nos llamarán, y será de honra, será de gloria, porque seremos exhibidos. Y es ahí donde el Señor viene a obrar a través de su vida y de mi vida, y es poder esperar pacientemente a que Dios nos levante en su sabiduría, pero también en su tiempo. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué queremos lucirnos delante de los demás? ¿Por qué como que sacamos pecho delante de otras personas? Y estoy aquí, míreme, oiga, yo estoy aquí, mire que no me estoy frente suyo, como que nos pasamos por el frente. Así como hay algunos que roban cámara, roban pantalla, exhibiéndose. Cierto que esas personas como que quieren mostrarse y exhibirse y terminan siendo avergonzados. El Señor Jesús nunca fue avergonzado. Él fue exhibido, Él permitió muchas cosas que pasar en su vida para demostrarnos su humildad. Dice que fue humillado hasta lo sumo, pero el Señor lo colocó en un lugar de honra. Dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. El Señor lo colocó por encima de todo a nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere llevarnos a usted y a mí, a que Él mismo nos exhiba, a que Él mismo nos coloque en lugares de honra, en lugares de prestigio. Pero a veces maquinamos, movemos fichas, hablamos que en esto, hablamos con la otra persona, e inclusive algunos pasan dinero por debajo de cuerda, hacen trampa para lucirse, para salir avantes y salir victoriosos delante de los demás, sin darse en cuenta que después serán avergonzados. Y hay personas en las cuales se trabajan en ese precepto, en ese propósito, y es lo que el Señor quiere que usted y yo nos enfoquemos, que la promoción o la posición por encima de lo que Dios ha designado en la temporada actual para su vida es lo que el Señor quiere llevarnos. Por eso el Señor le enseñó en el aceptar un lugar inferior. Aceptémonos delante de la humanidad, aceptémonos delante de nuestro entorno, aceptémonos en el lugar donde nos movemos, donde estamos, y esperemos que el Señor mismo nos exhiba y nos coloque en lugares de honra y nos use para su gloria y para su honra. Pero cuántas personas se ufanan también por demostrarse, por exhibirse en que pueden y que saben más que los demás, o que pueden hacer muchas cosas más que los demás. El Señor quiere exhibirnos, pero siempre y cuando esperamos en Él. Por eso miremos lo que nos dice en Filipenses capítulo 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo, un hombre usado por Dios sobrenaturalmente, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que en la antigüedad, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, era un hombre que tenía un rango, un estatus delante de la iglesia, de los jerarcas de la iglesia, era un hombre de renombre. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, entendió que él tenía que humillarse, tendría que doblegarse delante de la voluntad del Señor. Por eso él mismo lo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como el apóstol Pablo, aún él mismo doblega su orgullo. Por eso en alguna parte de la palabra encontramos: golpeo mi cuerpo, prácticamente, porque como que esa carne quería levantarse, pero él doblegaba esa carne, ese orgullo, con ayuno, oración y clamor delante del Señor. Aquí nos enseña también el apóstol Pablo un ejemplo de ser sabios y humildes, y el Señor mismo lo usó de una manera sobrenatural, porque lo llevó a Roma a hablar con los principales jerarcas de la iglesia, y todo el proceso que tocó vivir Pablo, pero el mismo Señor lo llevó, pero también esa humildad de este hombre para depender del Señor y poder esperar que fuera el Señor obrando en su vida, en su corazón, formándolo, renovándolo, restaurándolo en todas las áreas de su vida y su corazón, y fue usado de una manera sobrenatural. Por eso en la palabra encontramos en 2 Corintios 12, capítulo 20, y ahí mismo el Señor nos habla: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y era como el apóstol Pablo hablando que prácticamente él quería encontrarlos renovados, restaurados, pero él presentía que va a haber contiendas, peleas, porque algunos querían ocupar lugares destacados que nunca se les dijo que podrían ocuparlos, que nunca se les habló que los irían a ocupar, pero querían asumirlos porque se creían doctos, conocedores. Pero aquí el Señor obra a través de Pablo para darles esa sabiduría y ese entendimiento, cómo deberían esperar en el Señor. Por eso él mismo lo habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y era lo que se movía prácticamente los de Galacia, y era como el Señor quería sacarlos de ese orgullo, de esas cosas que ellos estaban envanecidos y prácticamente vivían pendientes de solamente esas situaciones que ellos querían vivir. Por eso el tema de hoy es sabios y humildes. La sabiduría se consigue en la palabra, el conocimiento, el entendimiento, las escrituras, a través de que medida que usted y yo meditamos y estudiamos los proverbios a diario. ¿Y cómo podemos ser humildes? Miremos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo el primer versículo que estábamos leyendo habla que el Señor está con los humildes, que con los soberbios Él los mira de lejos. Hoy usted y yo, mirémonos al espejo de la palabra. ¿Será que somos humildes o somos soberbios? ¿Será que nos gusta exhibirnos y que los demás nos vean y nos llamen por un nombre? Es que a mí tiene que llamarme doctor tal, doctora tal. Venga, y si el Señor Jesús ni siquiera le gustaba que le dijeran Señor, porque Él decía: ¿por qué me llamas Señor? Si Señor solamente hay uno, Dios. Como le decía Él aún a las mismas personas que lo tildaban de alguna cosa cuando lo querían proclamar como rey de los judíos. Dice que él se escabulló y huyó porque él no quería que lo colocaran como rey, que lo exhibieran como rey, porque él vino a demostrar fue humildad y mansedumbre, vino a mostrar su sabiduría, pero también su humildad a la gente, a las personas que lo rodeaban. Hoy usted y yo podemos ser sabios, pero también podemos ser humildes, y humildes en el conocimiento, lo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a ese conocimiento, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso, como en la palabra de Dios nos enseña en el libro de Filipenses 1, capítulo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos se glorían en Cristo Jesús, o sea, se glorían, y es que yo conozco más de Cristo, es que yo conozco más de la palabra, y como que se exaltan, se llenan de soberbia, de orgullo. Pablo, el apóstol Pablo, no era así. El apóstol Pablo trataba siempre de mostrar una parte amable, una parte humilde que él había empezado a obrar y actuar el Señor a través de su vida, porque el Señor venía matando a ese hombre fuerte de orgullo, de prepotencia, de altivez, de vanagloria, de manipulación, de altivez que ese hombre había tenido a medida que había sido formado por Gamaliel. Pero cuando entra nuestro Señor Jesucristo a conocer de Cristo, viene a entrar a ser un hombre manso, un hombre humilde, pero también un hombre sabio, conocedor de la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos hombres y mujeres sabios, humildes, a la perfecta imagen en Cristo Jesús.